nos sentimos un tanto consternados de la criminalidad que vive y la delincuencia que vive Honduras en general. Hoy en día pues es común escuchar y ver en los periódicos personas que son asesinadas violentamente. El viernes pasado tuvimos un muy excelente programa con el abogado Fredín Funes y la licenciada Sandra Maribel Sánchez, y con el abogado Antonio Trejo, quien lamentablemente fue asesinado algunas horas después, el sábado por la noche en la capital. Tenemos aquí un breve fragmento de lo último que escuchamos en vida del abogado Antonio Trejo, a quien pues es una lamentable pérdida para todos los profesionales, todos los defensores de los derechos humanos y de la soberanía. Esto fue lo último que nos dijo aquí en Primer Plano apenas el viernes. Escuchémoslo. Mire, algo importante es el hecho de que estos magistrados, al estar dilatando la resolución de estos, están incurriendo en responsabilidad penal, que la ley de justicia constitucional dice que al atentar contra los principios de la ley de justicia, sobre justicia constitucional, dice que el castigo por violentar estos principios es el despido inmediato de su cargo. Entonces yo creo que estos señores magistrados, si siguen dilatando, vamos a solicitarle al Congreso también que se pronuncie y que los destituya, porque la ley sobre justicia constitucional es clara. Y otra de las situaciones importantes... Solo Cruz Asensio pero solo Cruz Asensio va a quedar Cruz Asensio Y otra de las cosas importantes es el hecho de que van a desaparecer muchos municipios del país, y eso es menoscabar la integridad territorial. Sí, abogado. Bueno, Escuchamos al abogado Antonio Trejo, asesor legal de varias organizaciones campesinas del Valle de la Huán y denunciante del delito de traición a la patria en contra de los diputados del Congreso Nacional por el caso de las ciudades modelo o regiones especiales de desarrollo. El profesional de derecho pues murió en el hospital de escuela, hasta donde fue trasladado de urgencia luego de ser tiroteado en la colonia América. Trejo fue ingresado de urgencia a la sala de operaciones por la gravedad de las heridas que recibió, pero los esfuerzos resultaron en vano. Así que lamentamos la pérdida del abogado Antonio Trejo, que en paz descanse, y resignación cristiana a sus familiares, y sabemos que la lucha que él tenía pues debe de seguir en contra de los atentados contra la soberanía y también los problemas en el Aguán. Así que, bueno, con el permiso de familiares, ya ahora sí entramos de lleno al programa del día de hoy. Don Julio, ya se acerca un año electoral en el cual pues ha sido muy controversial por decisiones del Tribunal Supremo Electoral y otras que se han tomado sin consultar al Tribunal Supremo Electoral, particularmente por el Congreso Nacional, con la controversial prórroga que se dio, que fue a petición del propio Congreso, no del Tribunal. Y bueno, esto ha dejado pues alguna sensación de debilidad en la institución del Tribunal Supremo Electoral, y bajo estas circunstancias se va a desarrollar el proceso en noviembre de este año, en el cual pues muchos dicen los fraudes electorales donde se cometen son en las internas, es donde más debe haber un control de la sociedad civil y también transparencia por parte de los partidos políticos en este trascendental momento en el cual se van a elegir a los candidatos presidenciales para el próximo año. ¿Cómo valora esta situación general que estamos viendo ya próximo a las elecciones en noviembre? Muchas gracias, y antes de iniciar nuestra opinión al respecto, el asesinato del abogado Trejo es un acto repudiable por toda la ciudadanía, y además debe esclarecerse. No debe caer en la impunidad por sus ideas. Precisamente de eso vamos a conversar, el libre juego de las ideas y de los puntos de vista de la sociedad, por cuanto entonces apelamos a que el órgano jurisdiccional, la Fiscalía, debe de proceder a investigar a profundidad, en virtud de que los indicios de esta muerte provienen pues por las posiciones de los ciudadanos que de una u otra manera sustentan, basado en un derecho universal como es el derecho a la expresión, el derecho al pensamiento. Yo debo decir que en principio todo está basado en la Declaración de los Derechos Humanos, precisamente aprobada en el seno de las Naciones Unidas,
en 1948 y ratificada por el Estado de Honduras. El origen del poder, que es el poder político, está consignado a los ciudadanos, a un derecho universal a elegir y ser electo, a unas normas de procedimiento que le permita el respeto a ese derecho universal, que además debo decir y compartir con Alan y contigo, que Honduras en 1969 ratifica la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué expresa esa convención? Esa convención expresa justamente los derechos que tienen los ciudadanos a ser electos, a reunirse, a constituir expresiones políticas, partidos políticos, a participar y a que hayan elecciones periódicas y que participen todos los ciudadanos de un estado como el estado de Honduras. De manera que, en principio hemos aplaudido la decisión de Honduras de aceptar las nominaciones de los nuevos partidos políticos y hemos dicho, nos parece legítimo, en virtud de ese mandato expresado tanto en la Constitución como en las convenciones internacionales. Y voy a explicar eso muy rápidamente para que el pueblo hondureño no se equivoque en esto. El procedimiento para aprobar una convención es muy sencillo. El Ejecutivo presenta al Congreso la decisión de haber suscrito la convención en el seno de las Naciones Unidas, el Congreso ratifica y una vez ratificado entra a ser parte de la legislación hondureña. En otras palabras, la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos es ni más ni menos un instrumento jurídico en el cual los ciudadanos tenemos la posibilidad de acudir a ello. Eso también tiene que ver entonces a que los ciudadanos tenemos derecho de organizarnos libremente, tenemos el derecho de participar de la constitución de un Estado, de un gobierno, tenemos el derecho de elegir y ser electo, tenemos el derecho de hacer que haya transparencia en el proceso, en los procesos de elección. No hay cosa más extraordinaria que ir a una asamblea cuando con el voto directo o secreto es electo un ciudadano para servirle a su país. Los partidos políticos tienen principios, tienen estatutos, tienen ordenamiento y todos están en la obligación de hacer un esfuerzo sustantivo para que esa observancia sea colectiva, tanto de los partidos políticos como de la sociedad civil en general. Sí. Solo concluyo diciendo, el proceso interno es un proceso legítimo, pero necesitamos que todos nos pongamos en la ruta de vigilar el proceso, a manera entonces que haya satisfacción en todos los partidos políticos, en sus procesos internos, y luego entonces ir a una fiesta cívica para elegir un nuevo gobierno que sin lugar a dudas va a instalarse en Honduras, porque así lo manda la Constitución hondureña, que cada 4 años hay un nuevo gobierno a instalarse, un gobierno constitucional, porque es expresión popular y además qué bueno que no hayan violaciones. Y si hay violaciones, hay un procedimiento, hay una comisión de derechos humanos que vamos a instalar la sociedad civil para encontrar esas demandas y hacerlo en consonancia con la Comisión de Derechos Humanos que tutela la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos del mundo, porque es una convención aprobada por más de 160 países. Y eso quiere decir entonces que Honduras está en la obligación, y los hondureños estamos en la obligación, de confrontar esta convención y hacer entonces que el país tenga un proceso sin sobresaltos, sin misas negras, hemos dicho nosotros, sin borrones electrónicos, hemos dicho también, a manera que haya la posibilidad de que nos vean como un país que queremos caminar siempre en democracia. Sí, bueno, y compartimos su opinión, licenciado, pero bueno, asociándolo con lo que escuchamos del abogado Trejo, él mencionaba el caso de las ciudades modelo, en el cual pues la Corte tenía 20 días para resolver, según la Ley de Justicia Constitucional, para resolver un recurso inconstitucional sobre las ciudades modelo, posterior a recibir un dictamen del Ministerio Público, y no es así, ha pasado ya casi un año y no se ha resuelto.
Entonces es un ejemplo de lo que pasa en Honduras y es muy común. No hay aplicación de las leyes. En la parte electoral es igual. Las campañas prácticamente se elige el presidente, algunos meses después ya se están lanzando nuevos candidatos, cuando no se respetan los tiempos electorales para la campaña. Y todo esto a la vista gorda del Tribunal Supremo Electoral. Ahí, por la delincuencia, la situación económica, la población prácticamente está desencantada de los políticos o de la política, que no debe ser así, porque la política no es mala, lo que es malo son los políticos. Y hasta los momentos la válvula de escape ha sido... una parte de los políticos. O una parte de los políticos. Pero la válvula de escape ahorita es el surgimiento de nuevos partidos políticos con esperanzas de que sean totalmente distintos a los partidos tradicionales. Pero ¿qué es lo que vemos? El caso, por ejemplo, de Libre, se están denunciando pues cosas que se ven en los partidos tradicionales, en cual pues al parecer hay componendas políticas, hay elecciones de dedo, en fin, las viejas malas costumbres en los nuevos partidos políticos. Todo lo que me hace preguntar a mí, ¿qué pasa cuando nos decepcionemos de los nuevos partidos? ¿Qué va a pasar? Ya prácticamente estaría totalmente en peligro la democracia si las personas no cambian. En Honduras lo que tenemos que cambiar son todo. Podemos cambiar nombre a los partidos, hacer nuevos, pero si nosotros como ciudadanos no cambiamos y no respetamos las leyes, en nada estamos. Pero ¿cómo valora todo este panorama complicado que tenemos, licenciado? En Honduras, pues no hay impunidad, la debilidad de las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y todo en medio de una crisis económica. Bueno, sí, tenemos que elevar la calidad de la política en general en Honduras, volver a prestigiar la política en su conjunto. Tenemos que mejorar todos los partidos políticos y crear las condiciones para que realmente de manera transparente la ciudadanía pueda elegir en las internas y en las generales al gobierno que desea. Ahora, yo diría, abogado Espinal, que en el caso de Libre, que evidentemente se refería usted al hecho de que 5 planillas, según entiendo, municipales de uno de los 5 movimientos del Libre no habrían tenido planillas presentadas en físico, ¿verdad? Y según entiendo, de los 3 discos que legalmente se deben presentar, uno estaba ilegible, pero aparentemente en los otros 2 que sí eran legibles, sí estaban las planillas. Entonces, según las opiniones que yo he escuchado de distintos personeros de Libre, lo que hubo fue un problema técnico, de control administrativo en la entrega, una falla no política aparentemente, sino que ineficiencia. Hay que ver que son movimientos nuevos, partidos nuevos, no tienen todo el colmillo que tienen los otros. Por ejemplo, el movimiento 28 de junio, por poner un ejemplo, que son los que tienen más experiencia política en anteriores gobiernos, ¿verdad? En anteriores partidos, la mayoría han sido el Partido Liberal, pues tienen más experiencia, no tuvieron problemas de este tipo. Entonces, aparentemente es un problema no de dolo, aparentemente, y yo creo que siguiendo los principios jurídicos universalmente aceptados, tenemos que presumir inocencia de los actores de esto. Estamos obligados, incluso constitucionalmente. No podemos afirmar taxativamente y tajantemente que hubo dolo en la omisión de esta planilla. Entonces, también extra cámara hablábamos con el colega Cabrera que hay como ciertos vacíos legislativos en Honduras que hay que correr, pero con buen paso a solucionar en cuanto a considerar legales los elementos que son hechos de acuerdo a las tecnologías de información y comunicación. No podemos seguir siendo
trabajando a la antigüita, como dicen, en una serie de trámites, incluyendo estos de la ley electoral, sino que el tribunal debería decir si hubo presentación en digital, debiera ser válido esto. Porque ese es el principio. Si hubo una omisión, hay un detalle, no por un error de dedo, que se cayó una planilla o cualquier cosa, no debería de ser óbice para que la participación de esta fuerza política. Y yo creo que el espíritu debe ser hacer que la voluntad soberana de las y los electores se exprese en las urnas, ¿verdad? Sí. Ese debe ser el espíritu. Bueno, esperamos que se solucione esto porque la dirigencia de POR denunció públicamente la pérdida en tránsito hacia el Tribunal Supremo Electoral de su planilla departamental de precandidatos a diputados por el departamento de Lloro, precandidaturas municipales para Cantarranas, Tatumbla, Santa Lucía y la capital. El secretario general del Tribunal Supremo Electoral, Alejandro Martínez, confirmó que la corriente POR no presentó planilla para la alcaldía capitalina el pasado 6 de agosto, ni en los 10 días de prórroga que dio el Congreso Nacional para subsanar las corrientes por cualquier inconsistencia en sus planillas a fin de ser inscritas a participar en los comicios del 18 de noviembre. Es decir, en algún momento, antes de que llegara al tribunal o estando ahí, desaparecieron estas planillas. Algo muy controversial, pero en el caso de Libre han ocurrido otras cosas. Hubo denuncias también cuando se eligió a los designados presidenciales, y en fin, algunos puestos en el cual pues algunos reclamos de que se da de dedo y no de manera democrática. Esperamos que no sea así porque, repetimos, los nuevos partidos políticos son como la bocanada de aire, de esperanza fresco. Y esperanza que hay para que la política cambie. Ya las personas que están decepcionadas totalmente de los partidos tradicionales van a apostar por los partidos nuevos. Veremos qué pasa ahorita. Libre ya que según Levou, son la mayoría de los electores. La mayoría de los electores no se sienten matriculados con ningún partido político. Sí, y bueno, eso se refleja en el abstencionismo que se da. El abstencionismo que ha venido creciendo. Sí, licenciado, ¿cómo valora esta situación? Realmente es este proceso electoral prácticamente es de esa importancia, podemos darlo, de que es la última esperanza que podría tener el pueblo, la democracia, apostar a los partidos y a los candidatos y a los políticos. Mire, yo creo que a mí me parece que el problema central en Honduras es que hemos desconocido el pacto social que tiene la nación hondureña tal como es su constitución. Y se ha desconocido la constitución, no digamos las leyes secundarias. A mi juicio, yo creo que hay que hacer un esfuerzo sustantivo para volver a la esencia del derecho. El derecho es la herramienta que puede de alguna manera entablar las reglas del juego de una sociedad heterogénea como la sociedad hondureña. Y si a eso le agregamos el derecho internacional, sobre todo lo que corresponde a los derechos humanos, entonces vamos a tener equilibrio y evidentemente respeto a las decisiones de una colectividad, en este caso particular de los partidos políticos. Yo creo que cualquier sociólogo, cualquier analista, se le es bastante difícil poder establecer qué es lo que está pensando hoy día la sociedad hondureña en referencia a la constitución de su gobierno, porque eso es lo que estamos haciendo. El pueblo hondureño está en este proceso eligiendo los ciudadanos y ciudadanas para presentarse a la elección general para instalar gobierno del próximo mandato constitucional de 4 años. Entonces el debate va a estar alrededor de esos intereses legítimos de la sociedad hondureña. A mí me parece que una de las cosas centrales es la aplicación plena de la ley. Si eso es así, entonces las reglas del juego deben de estar muy claras para todos los ciudadanos, por eso no puede legislarse para una élite ni para una clase, sino una legislación debe abarcar a todos. Y hemos dicho y hemos expresado
de que hay un instrumento que se llama Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos, ratificada por el Estado de Honduras y vigente, donde están establecidos todas esas reglas del juego que tienen que ver con la elección de los ciudadanos a un cargo de elección popular. Sin embargo, yo debo decir que también tenemos responsabilidad los que no ayudamos al proceso, los que nos quedamos queditos. Y en ese sentido, hemos nosotros suscrito un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, de manera que haya una mirada, diríamos, autónoma, si se quiere, para poder entonces ayudar a los que están en contienda. Entre ellos mismos es bien difícil que haya posibilidad. En el caso particular del Foro Permanente de las Organizaciones de Sociedad Civil, cuyo presidente es su servidor, también hemos hecho un esfuerzo para conectar a la red latinoamericana para el fortalecimiento de la democracia, para que de alguna manera, conjuntamente, podamos ayudarle, por supuesto, en el respeto que ya mandan los instrumentos internacionales sobre la no intervención en los asuntos internos de otros estados. El Estado de Honduras tiene que saber que en este caso particular, el que firma el acuerdo se llama Julio Cabrera. Y así voy a exigir también, cualquier ciudadano que quiera acompañarnos debe acudirse al tribunal como órgano especializado en los procesos electorales para que nos dé el acompañamiento en la observancia. Y esa observancia, mi querido Marvin y Alan, debe estar sustentado en la aprobación de un código de ética y de principios, a manera que haya imparcialidad en todo el proceso. El que no esté preparado para esa imparcialidad, por favor no se acerque a la sociedad civil, porque nosotros no vamos a aceptar quien no firme un código de ética y de principios para ayudarle a los ciudadanos que están en contienda. Cualquier ciudadano que sienta que hay violación a ese derecho elemental, tiene legítimo procedimiento para formular muy bien una denuncia a la sociedad civil y trasladarlo a la comunidad internacional. Me permite, licenciado, solo vamos a ir a una pausa. Me parece muy bien esta iniciativa y la sociedad civil tiene que darle un respaldarazo de confianza al Tribunal Supremo Electoral, porque por los momentos, lo he sentido en algunos momentos, como que no se siente respaldado y no se ha hecho respetar y se trascienden cosas que no deberían de ser sin la consulta del Tribunal Supremo Electoral, como esta prórroga que se dio. Es bueno que el tribunal se sienta respaldado a la sociedad civil, porque al fin el interesado somos todos los hondureños de que este proceso sea transparente, y esperamos que los magistrados se sientan respaldados para que puedan hacer respetar la ley electoral que está vigente y es la que se debe de cumplir igual para todos. Vamos a una pausa, regresamos con el licenciado Julio Cabrera y el licenciado Alan Fajardo aquí en Primer Plano. Las mujeres y los hombres que hacen el mismo trabajo deben ganar el mismo salario. Es un asunto de ley y de justicia. Hagamos que las cosas buenas sucedan ya. Unámonos, hablemos y actuemos ahora. Si el dolor de cabeza no deja que sigas, para eso existe Delor Extra Fuerte. Delor tiene esa fuerza extra que alivia esos dolores de cabeza y fiebre que pueden detener su día y sin irritar su estómago. Delor, lo mejor contra el dolor y la fiebre.
Los capitalinos tenemos grandes dificultades para ser atendidos en los consultorios médicos. Es por ello que Marcia fortalecerá más la atención primaria en salud y ofrecer consulta médica gratuita de calidad. Marcia se ha comprometido a impulsar los proyectos que garanticen el bienestar de los capitalinos. Y hoy ese compromiso cobra vida con la creación de clínicas médicas metropolitanas que lleven atención y tratamiento médico a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela. Marcia, unidos y organizados por la capital. Tienen en común un reggaetonero, un arlequín y vaselina. Vente, por favor, quiero tener. Que todos están en un mismo lugar. Super Sábado Sensacional, la música y el entretenimiento para tu fin de semana. Por 12 TV. Nueva crema para el control del acné, Dermacare, 100% natural, a base de extracto de tepescuite. La crema de tepescohuite, Dermacare, ayuda a cicatrizar heridas, raspones, imperfecciones de granos, acné, espinillas y varices en la piel. Simplemente aplique abundante crema Dermacare en las áreas afectadas al menos 2 veces al día. Usar de complemento el jabón de tepescuite para el control del acné, Dermacare, de venta en todas las farmacias a nivel nacional. Producto, calidad, Dermacare. Pues continuamos en primer plano junto al licenciado Julio Cabrera y el licenciado Alan Fajardo. Quiero recordarles que tenemos una línea habilitada para que recibamos mensajitos de sus opiniones o comentarios sobre la temática que desarrollamos el día de hoy. Ahí tienen los números en pantalla para que envíen sus mensajes de texto. Nos mencionaba el licenciado Julio Cabrera, la sociedad civil pues está muy interesada y va a formar parte y darle respaldo al tribunal para que sean unas elecciones internas transparentes. Me parece muy bien. La historia nos dice que los fraudes que se denuncian en su mayoría son en las elecciones internas de los partidos políticos, donde en teoría es más fácil los famosos arreglos en las mesas electorales, favoreciendo o no a un candidato de su propio partido. Así que esperamos que se dé la transparencia, pero licenciado, ¿cómo valora? Le comentaba que en Honduras pues hay poco respeto a las leyes y se dan los famosos arreglos políticos. Es común escuchar a una persona, a un congresista, por ejemplo, decir: esto no es un problema legal, esto es un problema político, entonces hay soluciones políticas, casi como diciendo, olvidémonos del derecho y hagamos el arreglo político. Y esta es la cultura prácticamente que se maneja en estos temas, que no debería ser así. ¿Cuáles son sus valoraciones, licenciado? Bueno, yo he estado investigando y trabajando un tema de fondo que hay. Yo lo que estoy planteando es que hay una legitimidad societal disléxica, llamo yo, y ya lo mencioné en uno de los programas anteriores con ustedes. Es decir, en una sociedad donde hay un Estado republicano, democrático, como dice nuestra Constitución que hay en Honduras, se supone que lo que es legítimo socialmente es lo que es legítimo jurídicamente. Los teóricos sobre la relación entre derecho y cambio social, hay un famoso catalán que escribió un libro sobre derecho y cambio social, que fue asesor de Allende, saben, ¿verdad?, que hay el derecho consolida y en la sociedad a veces se van presentando cambios que hasta después se reflejan en la estructura jurídica de un país. Pero en general tiene que haber una armonía entre legitimidad jurídica y legitimidad social. Y en Honduras hay una enfermedad social, es que no hay esa armonía. Entonces tenemos en diversos espacios sociales, tenemos una legitimidad que no tiene que ver con lo jurídico. Y entonces una de las tareas urgentes de Honduras como nación es armonizar las legitimidades, que lo que sea legítimo sea socialmente, sea lo que es legítimo jurídicamente, y en donde sea necesario ajustar
las leyes, la Constitución. De ahí a que algunos sectores, amplios sectores, estén planteando la necesidad de una nueva constituyente, porque ya dejaron de ser legítimas algunas cosas. Por ejemplo, según la Constitución nuestra, 128 diputados le pueden imponer su voluntad al 99.99% de la ciudadanía, y eso no va de acuerdo a los principios jurídicos universalmente aceptados, y llevó al secretario general de la OEA a decir que hay 3 tipos de constituciones en el mundo: las flexibles, las duras y la de Honduras. Entonces tenemos una constitución que en grande medida viola ciertos principios democráticos que vienen desde la Revolución Francesa, donde lo que es soberano es el pueblo, no hay ninguna otra entidad soberana. Entonces, ahí se dan situaciones, licenciado, como lo de la ciudad modelo. A Exacto. usted o a mí o a usted, a nadie le preguntaron si quería cederle terreno a una empresa o a otros países a que vengan a nuestro país. A nadie le preguntaron eso y lo hicieron. Y es a todas luces inconstitucional. Y es evidente de que eso toca el campo de las normas constitucionales hondureñas de forma de gobierno y de territorio, que incluso no pueden ser sometidas a referéndum, ¿verdad? Entonces estamos en una trampa. Aquí urge que haya una ley, que existe en otros países, que regula el proceso de formación de la ley, y donde debería de haber, antes de someter al plenario, debería de haber un proceso de verdadera socialización y consulta con la ciudadanía, y ciertas cosas, Marvin, deberían de someterse a la voluntad popular en un referéndum o en un plebiscito. Y esto, evidentemente, sin entrar al fondo de lo de la ciudad de modelo, es evidente a estas alturas que debería ser objeto de un plebiscito o de un referéndum. Sí, sí, y más cuando los políticos pues se hacen de ser defensores y ser pro consulta, es decir, siempre lo escuchamos cuando se reformó, por ejemplo, el artículo 5 para el plebiscito y el referéndum, decían hay que consultar al pueblo, las decisiones importantes, hay que involucrar, pero todo eso se queda en un discurso más importante de una ciudad modelo, pero bueno, son cosas que se dan, pero licenciado, también sus comentarios. Bueno, yo debo decir que siempre que expresamos nuestros puntos de vista, hacemos el esfuerzo de sustentar nuestra tesis y nuestros puntos de vista. El artículo 5 de la Constitución hondureña ya establece el plebiscito y el referéndum. Dice muy claramente aquí: el plebiscito, el referéndum se convocará sobre una ley ordinaria o una norma constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o inaprobación por la ciudadanía. Pero algo que estoy de acuerdo, que este artículo 5 dice muy claramente, que el gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la estabilidad política y la paz social. Es decir, si hay una preocupación como la que plantea Alan, a mí me parece que los hondureños tenemos primero a rescatar el diálogo civilizado. ¿Por qué los hondureños no podemos sentarnos a conversar la necesidad de lo que necesitamos nosotros como pacto social? Es decir, yo creo que hay que revertir el proceso de diálogo. Tenemos que salir de un escenario dictatorial por un escenario popular. Y esa decisión popular debe someterse todo el mundo. Y ahí tenemos un problema. Aquí hay élites de hondureños y hondureñas que creen que pueden estar por encima de la Constitución. Así es. Y eso es inaceptable. Expresidentes, exlíderes, dueños de bancos, dueños de empresas, de transnacionales, su mundo es un mundo, parece que es un mundo celestial. Eso no puede seguir más en el país. Yo creo que la conducta de todo ciudadano es ceñirse a la norma, a la ley,
Licenciado, pero- Yo solo le concluyo diciendo que tengo evidencia para decir esto. Este canal, esta empresa, fue violentada un derecho constitucional con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el Estado hondureño ha desconocido esa sentencia, no porque esté yo aquí en este canal, sino que yo debo hablar con hechos concretos. Esta Constitución ya establece, como muy bien dice Alan, la necesidad que dialoguemos sobre la conveniencia de Honduras, pero dialoguemos todos los hondureños y dialoguemos con todos los medios de comunicación, que sea un diálogo, no un monólogo. Ese es otro problema. Aquí los gobernantes creen que son los dueños del Estado de Honduras, están equivocados. Mire, aquí hay ministros que atropellan a gente. Al presidente de la República atropella. Él es un administrador con todos los ministros. Administran los recursos suyos, míos, y no les da derecho de atropellar a nadie. Entonces tenemos un problema que se llama falta de diálogo civilizado y falta de liderazgo coherente. No vivimos en una dictadura, ni mucho menos en una monarquía. Miren, el 60% de la población hondureña que está sobre la línea de pobreza se los va a hundir tarde o temprano. Ahora estoy seguro, Alan, que el día de hoy hay cualquier cantidad de hondureños y hondureñas que ni tan siquiera se han tomado una taza de café ni una semita. Eso es inaceptable en este momento. Así es. Más tarde que tarde, los pueblos van tomando sus propias determinaciones. Después no van a quedar diciendo no pudimos actuar hoy civilizadamente. Yo quisiera más bien hacer un esfuerzo sustantivo para, primero, Alan, generar un diálogo franco y sincero. Segundo, pactemos que nadie debe estar por encima de la Constitución hondureña. Así es. Punto. Sí. Y el que esté por encima de la Constitución, entonces que el pueblo, y hay que exhibirlo como un violador de derechos fundamentales. Y no digamos un pacto que nos permita cumplir plenamente la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los derechos políticos. Y eso nos va a dar entonces la posibilidad de ir a un proceso de elecciones con reglas claras, con el respeto. Ya no se pueden tomar decisiones en búnkeres, ni mucho menos en el Atillo, en bancos. Al carajo, vamos de caras al pueblo. Sí, en Coyolito. En Farallones, yo estoy en desacuerdo sobre eso. Y pienso que una de las tareas que pudiera impulsar la sociedad civil es una gran alfabetización política, porque debería de haber en Honduras el conocimiento generalizado de las reglas básicas de la política, pero entendida la política en su verdadera acepción, ¿verdad? No en esa acepción popular que dice no me vengas con política, o sea, ya degeneró el concepto de política como un insulto de algo que no es cierto, que es sucio, como usted decía al inicio del programa. Entonces, hasta hace poco en Honduras, los vehículos del Estado decían propiedad del gobierno de Honduras, ¿verdad? Y yo fui de los que impulsó una campaña diciendo que no, que la propiedad estatal es del Estado, que es del pueblo administrado por el Estado, ¿verdad? Y entonces aquí, en una serie de hechos que nos ocupa, como ahora el tema de la ciudad de modelo, un grupo de políticos cree que puede decidir cualquier cosa al margen de la soberanía popular, habiendo en la Constitución de la República los mecanismos de la democracia participativa para tomar decisiones que unirían a la población. Porque yo soy uno de que si la mayoría de la población vota a favor de la ciudad de modelo, por lo que sea, porque no está bien hay una decisión soberana. Pero hay una decisión soberana y yo la respetaría. Ahora, hay algo interesante que nos menciona con eso de la percepción que tiene el gobernante del Estado y el gobierno de Honduras. Algo muy común, por ejemplo, un presidente durante su presidencia recibe, por ejemplo, un regalo de un país, cualquier otro país, recibe quizá un pequeño detalle de China y otro tipo de cosas. Esas cosas se la dan a él porque él representa a Honduras, es algo del Estado de Honduras, no de él, pero
cada vez que Y en termina otros una países presidencia, hay normas se sobre conservan. esta y si tiene un valor, creo que es arriba de $200 o algo así, queda como Sí, propiedad pública, queda aquí. porque no se lo dieron a Pepe Lobo, a Mel Zelaya, a él como a presidente de Carlos Honduras. Flores, sino que se lo dieron al presidente de Honduras. Entonces aquí cuando hay un cambio de gobierno, la casa presidencial queda como pista de baile, se llevan los cuadros, Sí. se llevan a la vajilla, todo se llevan. Exacto, porque sí, dicen, yo soy alfombra el presidente. nueva. Entonces tiene que venir y otra vez a modelar, a remodelar, a comprar. Entonces es una Computadora. concepción de lo que tienen los gobiernos, que no saben, los gobernantes tienen que saber definir lo que es el Estado y el gobierno. Pero bueno, sobre los diálogos que menciona don Julio, estuvimos 2 años con diálogos con el presidente. Y aquí el diálogo se ha tornado como una herramienta de dilatar las cosas. Bien lo decía, no son diálogos, eran monólogos. Las personas iban básicamente como cuando usted va a un sacerdote a confesar sus pecados. Así iban a conocer al presidente Lobo a pedir, él escuchó y bueno, que quedaron esos diálogos en nada. Esto de la ciudad modelo, nadie en ningún momento pues la propuso en la sociedad civil, al menos que lo hayan propuesto en una misa negra a algún pequeño sector y a ellos sí los escogió. Entonces el diálogo se ha vuelto pues algo como para dilatar por parte de los gobiernos y los diputados están mal acostumbrados a tomar decisiones ilegales y que si se da cuenta la población y exige que rectifiquen, entonces dicen no, rectificamos, y al rectificar no pasó nada. El viernes comentamos sobre la ciudad modelo, no es este el caso, aquí ya se cometió un delito de la traición a la patria, podrán rectificar lo que sea, pero el delito ya se cometió y va a persistir, y así deben los diputados tomar conciencia de lo que las decisiones que tomen son importantes. Por ejemplo, hablaba del plebiscito del referéndum, cuando se reformó, el diputado Germán Leicelar propuso el referendo revocatorio, que creo que eso sí la gente sí lo pide, y eso ni lo tocaron. Entonces son situaciones que se dan en lo que vemos a la conveniencia de alguien o no, si hacen la reforma. Un plebiscito revocatorio, creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. Sí. A mí me parece que no debe convertirse en un monólogo, yo digo un diálogo de la sociedad. ¿A quién le haríamos el Es diálogo? decir, cuando la sociedad se reúna a conversar, digamos el tema central, por ejemplo, de la conveniencia o no de ir a una constituyente, a mí me parece que hay que conversar el tema. Errores es agazaparse o meter la cabeza como el avestruz. Me parece que el tema sobre la regulación del Estado hay que dejarlo bien claro en la Constitución hondureña. No tiene bien definido la definición del Estado hondureño. Es decir, aparece pero como una línea muy fina. El mandato del presidente dice claramente en el artículo constitucional sobre el líder del Estado hondureño es el presidente, pero eso también hay que regularlo para que no se cometan arbitrariedades nunca más en Honduras que afecten al pueblo hondureño. Pero en fin, me parece que en toda esta temática, a mí me parece que los diálogos deben de ser, digamos, fructíferos con propuestas concretas. Es decir, si hay una conversación alrededor del interés del país, a mí me parece que ahí debe haber consenso. Por ejemplo, se me ocurre a mí el pacto de las Moncloas, por ejemplo, en el cual los españoles dijeron, miren, el tema económico no es sujeto de una discusión electoral. Pero bueno, fue una decisión política de gran trascendencia para el Estado y reino y gobierno de España. Bueno, en Honduras tiene que conversarse el problema sobre el déficit fiscal, por ejemplo, sobre el desarrollo, por ejemplo. ¿Por qué no conversar con los partidos políticos para poner una agenda muy mínima? ¿Por qué no conversar alrededor del cumplimiento de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, por ejemplo? Yo no he escuchado todavía alrededor de estos temas de interés. Además de eso, que esté en obligación el Estado de Honduras de cumplir. Yo no he escuchado, por ejemplo, la voluntad del país en hacer una campaña masiva para el conocimiento de la Constitución, por ejemplo, en cuanto ya la Constitución ya expresa
no la hemos conocido. Fíjense No, usted, hablaba de la las alfabetización Naciones política. Unidas, las Naciones Unidas decretó el 15 de septiembre como el Día de la Democracia. Yo no escuché a ningún líder político expresar los puntos de vista. Mire qué interesante el hecho de que las Naciones Unidas tengan el Día de la Democracia. Del principal líder que ha tenido este país, como fue Morazán, que dijo Morazán al final de su gesta: dejo este país anarquizado y invito a los jóvenes a seguir mi ejemplo. El mero 15 de septiembre las Naciones Unidas resuelve el Día de la Democracia el 15 de septiembre. Pero yo no escuché, y aquí tengo el decreto yo de las Naciones Unidas. Sí. Lo dejo aquí entonces, no, en esta conversación. Agota el tiempo, sí. Rápidamente se nos va, es nuestro peor enemigo, pero sí le agradecemos mucho también su conclusión, licenciado, sobre estos temas. Sí, yo insisto en el tema de que tenemos que armonizar la legitimidad social con la legitimidad jurídica en este país. Debemos transitar por una verdadera democracia, y una verdadera democracia, el soberano es el pueblo, y que las élites deben cesar, si quieren que no haya una explosión social en este país, de tomar decisiones sin consultar la soberanía popular. Sí, le agradezco mucho también a usted, licenciado, para acompañarnos, también a todos ustedes, y bueno, prácticamente eso es lo que necesitamos, un respeto a las leyes en Honduras, y que los gobernantes cumplan sus funciones y no salirse de esas funciones. Mencionó en su momento el licenciado Julio Carrera el tema que pasó con el Canal 8, en el cual pues escuchamos al presidente del Congreso decir: esto es un problema, es un litigio en el cual pues nosotros vamos a darle solución, vamos a dar la justicia, cuando ya la justicia, la Constitución dice que lo aplica la Corte Suprema de Justicia, no el Congreso Nacional. Entonces, preocupa el caso electoral también cuando se dice hay que buscar la justicia cuando está en conflicto con el derecho. ¿Justicia de quién? ¿Y quiénes son los llamados y quiénes tienen las facultades a aplicar la justicia? La justicia de usted quizás no es la misma justicia para mí o para el otro. Es por eso que el derecho es el que se debe respetar, ahí a través de él buscar la justicia. Quiero recordarles que podemos ir en contacto a través de la red social, de la página de Primer Plano. Ahí tienes información sobre los programas de archivo y también todos los temas de realidad nacional e internacional. Por último, quiero felicitar a la licenciada Jacqueline Herrera y también a... En la Declaración de los Derechos Humanos, precisamente aprobada en el seno de las Naciones Unidas en 1948 y ratificada por el Estado de Honduras. El origen del poder, que es el poder político, está consignado a los ciudadanos, a un derecho universal a elegir y ser electo, a unas normas de procedimiento que le permita el respeto a ese derecho universal, que además debo decir y compartir con Alan y contigo, que Honduras en 1969 ratifica la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué expresa esa convención? Esa convención expresa justamente los derechos que tienen los ciudadanos a ser electos, a reunirse, a constituir expresiones políticas, partidos políticos, a participar y a que hayan elecciones periódicas y que participen todos los ciudadanos de un estado como el estado de Honduras. De manera que, en principio hemos aplaudido la decisión. Nos sentimos un tanto consternados de la criminalidad que vive y la delincuencia que vive Honduras en general. Hoy en día pues es común escuchar y ver en los periódicos personas que son asesinadas violentamente. El viernes pasado tuvimos un muy excelente programa con el abogado Fredín Funes y la licenciada Sandra Maribel Sánchez, y con el abogado Antonio Trejo, quien lamentablemente fue asesinado algunas horas después, el sábado por la noche en la capital. Tenemos aquí un breve fragmento de lo último que escuchamos en vida del abogado Antonio Trejo, a quien pues es una lamentable pérdida para todos los profesionales, todos los defensores de los derechos humanos y de la soberanía. Esto fue lo que nos dijo aquí en Primer Plano apenas el viernes. Escuchemos. Mire, algo importante es el hecho de que estos magistrados, al estar
dilatando la resolución de esto, están incurriendo en responsabilidad penal, que la ley de justicia constitucional dice que al atentar contra los principios de la ley de justicia, sobre justicia constitucional, dice que el castigo... De iniciar nuestra opinión al respecto, el asesinato del abogado Trejo es un acto repudiable por toda la ciudadanía y además debe esclarecerse. No debe caer en la impunidad por sus ideas. Precisamente de eso vamos a conversar, el libre juego de las ideas y de los puntos de vista de la sociedad. Por cuanto entonces apelamos a que el órgano jurisdiccional, la Fiscalía, debe de proceder a investigar a profundidad en virtud de que los indicios de esta muerte provienen pues por las posiciones de los ciudadanos que de una u otra manera sustentan, basado en un derecho universal como es el derecho a la expresión, el derecho al pensamiento. Yo debo decir que en principio todo está basado... Por violentar estos principios es el despido inmediato de su cargo. Entonces yo creo que estos señores magistrados, y siguen dilatando, vamos a solicitarle al Congreso también que se pronuncie y que los destituya, porque la ley sobre justicia constitucional es clara. Y otra de las situaciones importantes... Solo Cruz Asensio. Pero solo Cruz Asensio lo vamos va a quedar Cruz Asensio Y otra de las cosas importantes es el hecho de que van a desaparecer muchos municipios del país. Y eso es menoscabar la integridad territorial. Sí, abogado. Bueno, Bueno, escuchamos al abogado Antonio Trejo, asesor legal de varias organizaciones campesinas del Valle de la UAN y denunciante del delito de traición a la patria en contra de los diputados del Congreso Nacional por el caso de las ciudades modelo o regiones especiales de desarrollo. El profesional de derecho pues murió en el hospital de escuela, hasta donde fue trasladado de urgencia luego de ser tiroteado en la colonia América. Trejo fue ingresado de urgencia a la sala de operaciones por la gravedad de las heridas que recibió, pero los esfuerzos resultaron en vano. Así que lamentamos la pérdida del abogado Antonio Trejo, que en paz descanse, y resignación cristiana a sus familiares, y sabemos que la lucha que él tenía pues debe seguir en contra de los atentados contra la soberanía y también los problemas en el UAN. Así que, bueno, con el permiso de los familiares, ya ahora sí entramos de lleno al programa del día de hoy. Don Julio, ya se acerca un año electoral en el cual pues ha sido muy controversial por decisiones del Tribunal Supremo Electoral y otras que se han tomado sin consultar al Tribunal Supremo Electoral, particularmente por el Congreso Nacional, con la controversial prórroga que se dio, que fue a petición del propio Congreso, no del Tribunal. Y bueno, esto ha dejado pues alguna sensación de debilidad en la institución del Tribunal Supremo Electoral, y bajo estas circunstancias se va a desarrollar el proceso en noviembre de este año, en el cual pues muchos dicen los fraudes electorales donde se cometen son en las internas, es donde más debe haber un control y de la sociedad civil y también transparencia por parte de los partidos políticos en este trascendental momento en el cual se van a elegir a los candidatos presidenciales para el próximo año. ¿Cómo valora esta situación general que estamos viendo ya próximo a las elecciones en noviembre? Muchas gracias, y antes